Por decisión de la Organización de Naciones Unidas, el día de hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y hemos invitado a dos personalidades con vasta experiencia en la materia. Sentada aquí a mi lado, siempre es un honor y una alegría inmensa recibirla, Adicea Castillo. Adicea es doctora en Ciencias Sociales y es miembro fundador del Centro de Estudios de la Mujer en la Universidad Central de Venezuela. Adicea, bienvenida. Muchas gracias. En la mañana de hoy. Siempre es un gusto compartir contigo. Igualmente. Y nos acompaña también Catherine Fernández. Catherine es abogado. Martínez. Catherine es abogado activista por los derechos de la mujer y directora de la ONG Prepara Familia. Catherine, bienvenida. En la mañana de hoy. Hicimos una consulta a nuestros oyentes para que adelantaran sus comentarios. Les leo unas cuantas de las opiniones. Una oyente que se identifica como Soy Sugar dice: las mujeres no queremos ser iguales a los hombres, pero queremos tener las mismas oportunidades. Joaquín Pereira: ser mujer significa estudiar más, trabajar más, ser más inteligente y ganar menos que el hombre. Rafael Keller: ser mujer, la mujer puede ser padre, madre, hija, hermana, presidente de un país y hacerlo todo bien, parecen tener más de 5 sentidos. Rubén Meléndez: esto es un piropo. Dios pensó que no podía estar en todas partes, por eso creó a la mujer. Codevida: ser mujer en Venezuela, 5.000 mujeres no cuentan con tratamiento para el cáncer de mama desde hace 4 meses. ¿Cómo celebrar en esta situación? Sirva esto de abreboca para nuestra conversación. Adicea, te dejo la palabra en primer lugar. Bueno, en primer lugar, agradecerte muchísimo la oportunidad de estar aquí en tu programa y sobre todo poderle dar directamente un gran saludo y la felicitación a las mujeres venezolanas por, a pesar, ¿verdad?, de que sabemos que todo lo que es la inflación, la escasez, ¿verdad?, las colas que permanentemente vivimos, la mayor pobreza, etcétera, ¿verdad?, hacen que, bueno, no sea, este es un día de alegría, pero a la vez es un día de lucha por la igualdad de las mujeres. Yo creo que esa es la gran lucha que hay que dar, porque a pesar de que hemos tenido avances importantes, la verdad es que seguimos en minusvalía y especialmente en áreas como el poder y la toma de decisiones. Ya desde el 84 se acordó entre las 12 áreas de especial preocupación para las mujeres a nivel mundial que había que aumentar el espacio, además de trabajar la pobreza, además de trabajar las diferencias educativas. No es el caso venezolano, donde nosotros tenemos un nivel de educación más alto incluso que en todos los niveles de la educación estamos mejor preparadas incluso que muchos hombres y que la mayoría de los hombres en porcentaje, incluso a nivel universitario y doctoral, etcétera. Pero eso no implica una verdadera igualdad, porque en la medida en que nosotros no avanzamos en espacios de poder y toma de decisiones, entonces los que administran los recursos, los que toman las decisiones de cualquier política en cualquier área de la vida social, política, económica, cultural, ¿verdad? Tenemos entonces una falta de efectividad de las políticas que se instrumentan, porque en la mayoría de ellas no estamos. Esa es la verdad verdadera. Sí. A ti te consta y a Venezuela le consta la batalla que se dio por garantizar un avance en lo que tiene que ver con la paridad electoral y la paridad en materia de poder a nivel del Congreso, etc. ¿Y qué pasó? Que en ninguno de los sectores se respetó esa decisión
Incluso las mujeres que participamos en la MUD no tuvimos la mejor parte, pero porque se habló casi de que estábamos acabando con el papel de la MUD, pero seguimos haciéndolo porque estamos convencidos de la importancia de esa área. Porque ya la educativa hemos avanzado y de otras como salud, tu lucha etcétera. en favor de los derechos de la mujer viene ¿desde qué año? Desde el 59 estoy yo en esto. Bueno. Sí, que fui a un congreso el primer congreso latinoamericano de mujeres en Chile, en el cual estuvo Vilma Espín, acababa de vencer la Revolución Cubana y allí estuvimos, seguimos con la amistad hasta su muerte. Bien, hablaba la doctora Dicea Castillo. El diario El Mundo hoy publica lo siguiente: la brecha laboral entre mujeres y hombres persiste. Según un informe de la OIT, los avances en este aspecto son mínimos en los últimos 20 años. El año pasado, 586 millones de mujeres eran trabajadoras sin remuneración o por cuenta propia. 20 millones más que en 1995, es decir, la situación empeoró. Claro, estas son cifras mundiales de la OIT. En el caso venezolano, ¿cuál es el panorama? Eso se lo pregunto a la doctora Catherine Martínez. Bueno, realmente el panorama, como decía nuestra distinguida invitada, ¿no? Realmente no es el mejor. Nosotros tenemos muchísimos desafíos, las mujeres en Venezuela, para hablar de nuestro país. Realmente la situación es crítica. Nosotros tenemos las universidades llenas, los salones de bachillerato, los salones en las universidades, pero realmente cuando vamos a los niveles gerenciales, a los niveles de toma de decisiones en las juntas directivas de las empresas o a nivel político, pues a nivel del Estado, pues nos hace falta realmente una participación importante de la mujer, porque aunque esos salones llenos, que normalmente todos llamamos y decimos qué maravilla, los salones en Venezuela, de las universidades, de bachillerato, de la educación, pero realmente no se ve la misma situación en estas juntas directivas, en estos niveles gerenciales. Entonces nosotros tenemos una lucha titánica, ¿no? Porque tenemos que lograr que estas mujeres venezolanas que tanto están estudiando, que se están capacitando, que están estudiando posgrados, maestrías, que están en este mercado, pues realmente tengan la misma presencia en estos niveles. Hablaba la doctora Catherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia. Jocelyn Piñero nos escribe: la igualdad de género no se decreta ni es una cuota con la que hay que cumplir. Se debe procurar un cambio cultural. Bien, los salones están llenos de mujeres. Yo tengo la dicha de trabajar con muchas mujeres, y ustedes ven cómo está el estudio, pero ¿cuál es ese cambio cultural que habría que promover? Le pregunto a Dicea Castillo. Más profundo no puede ser, porque ciertamente son 7.000 años por lo menos, ¿verdad?, en los cuales las mujeres hemos estado sin el más mínimo poder. Esto es muy reciente. Yo diría desde las primeras grandes luchadoras como Olympia de Gouges en la propia Revolución Francesa, grandes pensadores, ¿verdad?, de esa época, todo el iluminismo, todos los paradigmas del pensamiento político y cultural mundial estaban en Francia y en Europa, y para ellos la mujer era ama de casa, era la paridora, la que tenía los hijos, y cuando más se habló de eso, excepto por Olympia de Gouges, que incluso la decapitan en la revolución, siendo partícipe de la revolución, o sea, fue una gran luchadora del proceso, y sin embargo no le aceptaron ninguna propuesta de que el hecho de luchar por la igualdad se hablara en relación a hombres y mujeres. Entonces, desde siglos venimos cargando con este hecho de que nosotras solamente se nos considera como madres, y lo somos algunas, pero incluso algunas mujeres en la actualidad dicen no quiero ser mamá, por lo mismo que tienen que llevar la carga encima. Fíjate, nosotros creemos que el problema tiene que incorporar a la otra mitad de la población. La mitad de la población somos mujeres.
¿verdad? Pero si estamos en minusvalía, en los espacios de poder y de toma de decisiones, quizás en el cultural, Venezuela es paradigma de eso, ¿eh? Las grandes luchadoras desde los finales de los 20 y después desde los 30 han defendido los avances legales, los avances, y nosotras somos uno de los sectores de América Latina y casi del mundo con grandes avances desde el punto de vista legal. La lucha no ha cesado desde mucho antes en otros, pero sobre todo desde los 20. Hablaba... Es un cambio duro, porque está internalizado en lo más profundo de nuestras mentes, de nuestra familia, bueno, ¿no? ahí, De hombres y mujeres. sí, señor. Ahora fíjate tú, Adicea, aquí tengo 3 observaciones muy interesantes. Gladys Melet dice, ser mujer es ir al lado del hombre en busca de un mundo mejor. Uh-huh. Dice un oyente que se identifica como Gonzo. Mientras tengan leyes preferenciales, por ejemplo, la custodia de los hijos, jamás serán iguales. Esto es ver el asunto desde otra perspectiva. Y un oyente que se identifica como Montuno en Huacalao plantea lo siguiente. ¿Acaso los feminismos exagerados que usa este régimen las reivindica o exalta más bien prejuicios complejos? ¿O es pura hipocresía? Eso de... bueno, como se dice todo, niños, niñas, en fin, eso. Le dejo esta reflexión a Catherine Martínez. Sí, bueno, esta reflexión que tú mencionas y que mencionaban los oyentes realmente es muy importante porque lo que estamos viviendo ahora, en este momento, las mujeres venezolanas realmente es grave. Además de lo que decían hace poco, del tema de las colas, del acceso a los medicamentos. Uh-huh. Yo quisiera traer también a la mesa el tema de las mujeres que tienen a sus niños hospitalizados. Nosotros tenemos un trabajo en el Hospital de Niños, en el piso 5 del hospital, todos los viernes, y vemos con mucha tristeza cómo las madres de esos niños, además de que no carecen de los insumos, o sea, carecen de todos los insumos para sus hijos, de los medicamentos, duermen debajo de las camas, no tienen ni siquiera un lugar especial para ellas. Si ustedes ven el sofá cama donde duermen, que realmente no... es increíble la situación de déficit, de pobreza que viven estas mujeres y que viven muchas mujeres de nuestro pueblo. Entonces, la invitación es también a ver de qué manera el Estado, la empresa privada, todas las ONG que trabajamos esta área, podemos apoyar y responder en este camino de defensa de estas mujeres, porque la infraestructura, todo lo que llamamos el proceso social, está realmente en contra de esta situación que viven las mujeres. Realmente aquí, por ejemplo, en el hospital, además de los insumos, que les decía que son fundamentales, los medicamentos, los pañales de esos niños que debería proveer el Estado, pues realmente no es así. Las mujeres tienen que estar deambulando, haciendo exámenes a los niños. Realmente es una situación grave la que viven estas mujeres, ¿no? Y entre ellas muchas, ¿no? Sí. Hablaba Catherine Martínez. Tengo aquí 2 observaciones. Una, la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres no es un tema exclusivo de las mujeres. Claro. A los hombres también los perjudica vivir en una sociedad desigual. Y hay aquí una pregunta que hace Felisa Martín, que se la quiero pasar directamente a Dicea Castillo. Dice, ¿de qué sirve tener mujeres a la cabeza de los poderes públicos si son serviles al comandante? Bueno, esa era una de las cosas que quería comentar, porque yo pienso que no ha habido el más mínimo rasgo de feminismo ni con Chávez ni con Maduro. Ellos utilizaron instituciones por las cuales nosotras luchamos y a nivel mundial se ha luchado, como es un Ministerio para la Mujer y antes un Instituto Nacional de la Mujer, efectivamente solo para organizar pequeños grupos de apoyo al gobierno chavista. Y actualmente lo mismo. Entonces, eso del feminismo chavista y ha sido un mito, y las mujeres que han estado en los ministerios
A mí me dan vergüenza pública, o sea, yo lo he dicho y las mujeres hablamos de la importancia de la sororidad entre mujeres, que nos comportemos, porque uno a veces es más crítico con las mujeres que más que con los hombres. Pero en este caso valen todas las críticas, porque lejos de luchar por el empoderamiento de la mujer, no hubo una sola política que no mantuviera a la mujer en una posición subordinada o reprodujera los elementos que han sido más críticos, por ejemplo, el embarazo adolescente. Habiendo habido avances en el periodo democrático, no los mejores que hubiéramos querido, pero había avances, se venía discutiendo el tema. Ese es el tema fundamental de discusión, porque el tema es lo más relativo a la mayor pobreza femenina. En el mundo entero es así, pero aquí es particularmente así porque nosotros tenemos una de las cifras más altas de embarazo adolescente. Tenemos años diciéndolo. Esa es la causa más dinámica del empobrecimiento femenino mayor del país. Y no ha habido forma. Antes en el Ministerio de la Familia se empezó a trabajar, después lo acabaron, y no ha habido una sola política hasta el beneficio del pago a las madres que tienen niños, etcétera, a esos programas sociales que se instrumentaron, que reproducen, porque entonces la gente, ¿verdad?, sale porque me van a dar un porcentaje de bolívares y entonces ahí, mira, yo lo que creo es que hay que ir al fondo de los problemas. En eso el Centro de Estudios de la Mujer ha hecho un esfuerzo por académicamente lograr avances, incluso en lo del idioma, y yo siempre critico que no, porque niños, niñas, no. La oscuridad en torno a los problemas de las mujeres ha sido notoria toda la vida. Eso se ha venido estudiando a nivel histórico, en todas las ciencias, en todas las artes, etcétera. Y ahí nosotros estamos virtualmente, no aparecemos sino desde unos cuantos años para acá. Ni siquiera un siglo tenemos apareciendo. Entonces, yo creo que el lenguaje, fíjate, en una cosa tan banal como esa, yo siempre critico a los periodistas y cada vez que te oigo decirle abogado, digo, voy a mandarle una carta a César Miguel, porque los periodistas son los primeros reproductores. Nosotros en la universidad logramos que por primera vez el Consejo Universitario, por propuesta del Centro de Estudios de la Mujer, decidiera que los títulos son con lenguaje de género. ¿Por qué? Porque ¿por qué no puede haber una jueza? Porque ¿por qué no puede haber una doctora? ¿Por qué no puede? Eso es chiste en el español. Porque es que no podemos decir, sino yo soy Adicia Castillo. Yo soy economista, mi marido también. Ay, te iba a traer el libro y se me olvidó. Tranquila, Alicia. Pobreza de Héctor que quiero que tenga. Ajá. Bueno, entonces uno dice, ay, eso es banal. No, no es banal, porque a ustedes los oye todo el mundo. Y nosotras tenemos en las reuniones que decirle, tú eres hombre, o eres bisexual, o eres gay. Porque uno mismo dice, yo soy abogado, pero tú no eres Adicia Castillo, ¿no? ¿Entiendes? ¿Cómo es eso? Tiene que respetarse el lenguaje de género, no con la necesidad de repetir 49 veces cada vez la misma frase, pero sí para hacer notar. Antes no había ni una jueza, antes no había ni médicos. ¿Cuándo oíste tú hablar de médicos si la medicina empezó con Lea Inver en los años 30? Antes no hubo ningún médico. ¿Tú sabes de Vargas? Fue el primer rector de la universidad, y para que llegara la profesora Bora, ¿verdad?, nuestra querida rectora de la Universidad Central, Cecilia. ¿Para cuánto pasó? Bueno. ¿Entiendes? Entonces, habiendo un número importante de profesores, o sea que son temas banalizados, pero que tienen una importancia para romper esquemas. Bueno, pero vamos a empezar por la Real Academia de la Lengua, ¿no? Exactamente. Okay. Muy bien. Digo, para que ella también reciba su regaño, ¿no? Bueno, te llevaste todo el tiempo, Adicia. Perdón. No, entonces voy a dejar que Catherine sea la que cierre.
la abogada Catherine Martínez. Así es. Cierra, Bueno, por solamente favor. aprovechar la oportunidad de decirles algunos desafíos, algunos retos y algunas Sí, por exigencias favor. que queremos. Y aquí lo tenemos resumido, ¿no? En principio, bueno, necesitamos que se reforme el Código Penal. Es urgente para nosotras las mujeres porque hay muchas desigualdades allí todavía. No se le está garantizando el acceso a la justicia a nuestras mujeres. El sistema de justicia es insuficiente, es ineficiente. No tenemos estadísticas sobre muchas cosas, como sabemos en Venezuela, pero en el tema de violencia contra las mujeres no tenemos estadísticas. No tenemos suficientes casas de abrigo para las mujeres víctimas de violencia. Las mujeres privadas de libertad no tienen garantías de que sus derechos humanos sean fortalecidos y cuidados por el Estado. Sabemos que las mujeres que van a ver a sus familiares en las cárceles, pues hacen unas colas terribles en las cuales se violan todos sus derechos cuando van a acceder a visitar a sus familiares. Tenemos un proceso creciente de violencia de género por parte de los cuerpos policiales. Así como esas, también tenemos el tema de la desigualdad e inequidad de género en representación de las mujeres en los cuerpos deliberantes de elección popular, en las gobernaciones, en las alcaldías. El 21%, 21%, subimos ahora, sí. eran 17%. Éramos 16, 17 y ahora somos 21. El embarazo adolescente, bueno, terrible para nosotros. Que ya lo mencionó. Que ya lo mencionaba, el cáncer de 25%. mama, la inexistencia de retrovirales que ponen en riesgo la muerte de muchas mujeres y de muchos enfermos con el tema del SIDA. Entonces, para nosotros son muchos desafíos, hay unas Sí. listas muy grandes, pero por lo menos necesitamos que esto que les estamos mencionando, la reforma de la Ley Orgánica de los Derechos de las Mujeres para una vida de violencia, o sea, necesitamos muchísimas reformas en materia legal y eso es lo que estamos solicitando. Y sobre todo, más poder y toma de decisiones. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a la abogada Catherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, y a mi muy querida y siempre admirada Dicia Castillo, doctora en Ciencias Sociales, miembro fundador del Centro de Estudios de la Mujer en la Universidad Central de Venezuela. Y para la próxima me traje el libro de tu marido. No, claro, te lo voy a mandar con Mariale. Ok, muy bien. Perdona Todo queda en que familia. sí, lo tenía presente, pero después se me pasó No te para que te lo preocupes. dedique. Hicimos una consulta a nuestros oyentes para que adelantaran sus comentarios. Les leo unas cuantas de las opiniones. Una oyente que se identifica como Soy Sugar dice: las mujeres no queremos ser iguales a los hombres, pero queremos tener las mismas oportunidades. Joaquín Pereira: ser mujer significa estudiar más, trabajar más, ser más inteligente y ganar menos que el hombre. Rafael Keller: ser mujer. La mujer puede ser padre, madre. Y Adicea Castillo: Adicea es doctora en Ciencias Sociales y es miembro fundador del Centro de Estudios de la Mujer en la Universidad Central de Venezuela. Adicea, bienvenida. Muchas gracias. En la mañana de hoy. Siempre es un gusto compartir contigo. Igualmente. Y nos acompaña también Catherine Fernández. Catherine es abogado. Martínez. Catherine es abogado activista por los derechos de la mujer y directora de la ONG Prepara Familia. Catherine, bienvenida. Gracias, César. En la mañana de hoy. Por decisión de la Organización de Naciones Unidas, el día de hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y hemos invitado a dos personalidades con vasta experiencia en la materia. Sentada aquí a mi lado, siempre es un honor y una alegría inmensa recibirla. Bueno, en primer lugar, agradecerte muchísimo la oportunidad de estar aquí en tu programa y sobre todo poderle dar directamente un gran saludo y la felicitación a las mujeres venezolanas por, a pesar, ¿verdad?, de que sabemos que todo lo que es la inflación, la escasez, ¿verdad?, las colas
que permanentemente vivimos la mayor pobreza, etcétera, ¿verdad? Hija hermana, presidente de un país y hacerlo todo bien, parecen tener más de 5 sentidos. Rubén Meléndez, esto es un piropo. Dios pensó que no podía estar en todas partes, por eso creó a la mujer. Codevida, ser mujer en Venezuela, 5.000 mujeres no cuentan con tratamiento para el cáncer de mama desde hace 4 meses. ¿Cómo celebrar en esta situación? Sirva esto de abreboca para nuestra conversación. Adicea, te dejo la palabra en primer lugar.